Una noche, un vagabundo borracho se acercó al estanque detrás de la taberna. Decía que escuchaba ruidos, golpes sordos, como si algo pesado cayera al agua. Nadie le creyó. Estaba sucio, desorientado y olía a whisky barato. Pero cuando dijo que había visto un brazo flotando, un brazo humano, entonces fue demasiado tarde, porque para entonces ya no quedaba nada que flotar, ni brazos, ni huesos, solo lodo, silencio y caimanes. Era 1938, y en Elmendorf, Texas, el miedo tenía nombre propio. Se llamaba Joe Ball. Dicen que en Texas el calor puede volverte loco, pero en Elmendorf, un pequeño pueblo a las afueras de San Antonio, no fue el sol lo que hizo que la gente comenzara a murmurar, sino un estanque, uno oscuro, quieto y demasiado tranquilo para ser inofensivo. Durante años, ese charco de agua turbia fue solo un decorado más en la taberna de Joe Ball, pero bajo la superficie escondía algo más que barro, algo que el pueblo no quiso mirar hasta que fue demasiado tarde. Joe Ball era uno de esos hombres que parecen construidos con otro molde, alto, seco como un madero, siempre con sombrero. Nadie sabía bien qué pensaba, ni siquiera cuando sonreía. Era el tipo de persona que nunca levanta la voz, pero a la que nadie se atreve a contradecir. Había regresado de la Primera Guerra Mundial con la mirada partida en dos. Una parte aún estaba allá, en las trincheras de Francia, y la otra. Bueno, nadie sabía dónde estaba, ni siquiera él. Cuando volvió, buscó ganarse la vida como muchos lo hacían en esos años, abriendo una taberna. La suya se llamaba The Sociable Inn, un sitio rústico, con piso de madera, cerveza fría y pocas preguntas. El tipo de lugar donde los forasteros entraban por accidente, y a veces no salían. Joe la construyó con sus propias manos en las afueras de Elmendorf y atrajo a una clientela peculiar. Trabajadores, vagabundos, soldados retirados, mujeres jóvenes buscando algo diferente o escapando de algo peor. Pero lo que realmente hacía única esa taberna era lo que Joe tenía detrás del local: un estanque artificial y una jaula de acero. Y dentro nadaban 6 caimanes. Sí, caimanes, criaturas inmensas, de ojos amarillos y hambre insaciable. Joe los alimentaba frente a los clientes como si fuera un acto de circo. Tiraba trozos de carne cruda, a veces con un gesto teatral, como si se tratara de un espectáculo. Todos se reían, brindaban. Decían que Joe era un excéntrico, un personaje pintoresco. Lo que nadie se preguntaba era qué tipo de hombre mantiene bestias así por puro gusto. Con el tiempo, empezaron a desaparecer mujeres. Primero fue Minnie Gothard, una camarera que había trabajado un tiempo en el bar. Luego Hazel Brown, una chica callada, de ojos grandes y oscuros. Desapareció sin dejar rastro. Nadie denunció nada. Eran los años 30. Una mujer podía irse de un pueblo y nadie levantaba una ceja. Pero en Elmendorf, la gente comenzó a preguntarse en voz muy baja por qué siempre eran chicas jóvenes y por qué siempre tenían algún lazo con Joe Ball. Él, mientras tanto, seguía con su taberna, sonriendo poco, hablando menos, alimentando a sus caimanes. Decía que los traía desde Florida y que le costaban un dineral, que era su forma de atraer clientela. Los niños los adoran, decía con una risa seca como pólvora vieja. Pero había algo inquietante en la forma en que los miraba, en cómo se quedaba parado, durante minutos, mirando el estanque en silencio, como si esperara que algo saliera del agua, o como si supiera muy bien lo que había dentro. La policía local nunca se acercó mucho a Joe. Era un veterano, un empresario, y sobre todo, un hombre al que no convenía molestar. Pero el rumor empezó a crecer. Las mujeres no se iban simplemente. Desaparecían. Dejaban ropa, cosas personales. Una bicicleta, un perro sin dueño. No era normal. No podía serlo. Hasta que una de ellas no se fue sola. Hazel Brown no tenía familia cerca. Trabajaba como camarera en The Sociable Inn, y desde hacía semanas la veían cada vez más apagada. A veces llegaba con el labio partido, otras con la mirada esquiva. Nadie preguntaba mucho. En ese tiempo las mujeres no tenían derecho a quejarse, y menos si trabajaban en un bar. Un día dejó de aparecer. No recogió su último sueldo, no empacó sus cosas, no avisó a nadie. Simplemente dejó de estar. Joe, cuando le preguntaron por ella, dijo que se había ido con un tipo del norte. Lo dijo con una sonrisa cortada, como si le diera pereza mentir.
La historia se repitió poco después con otra chica, Dolores Goodwin. Apenas tenía 19 años. Había llegado desde San Antonio buscando trabajo. Estuvo apenas 3 semanas en la taberna. Luego la nada. Ni un adiós, ni una carta, ni rastro. Los rumores crecían, pero eran como el calor del sur, pesados, pero inmóviles. Nadie se atrevía a acusar directamente a Joe. Era un hombre de guerra. Había peleado en Europa. Tenía armas, amigos y los caimanes. Eso lo convertía en alguien que no se tocaba. Pero las desapariciones ya eran muchas. Algunas mujeres empezaron a evitar el bar, otras, simplemente, desaparecían. Y entonces apareció Claudia. Claudia Robinson era distinta, fuerte, directa, con una risa escandalosa que no encajaba en un lugar tan opaco. Ella también trabajaba en el bar, pero no le tenía miedo a Joe. Le discutía en público, se burlaba de sus silencios. Y, según decían, sabía cosas. Había empezado a anotar nombres, fechas, detalles. Estaba convencida de que algo pasaba con las mujeres desaparecidas y que Joe no era inocente. Una noche le dijo a una amiga que iba a seguirlo, que quería saber qué hacía con los restos de comida que no se servían, que había visto a Joe tirar cosas al estanque de madrugada. «Voy a atraparlo», dijo. Esa fue la última vez que alguien la vio con vida. El pueblo entero sabía que algo no estaba bien. Pero la policía no hacía preguntas. Era un pueblo chico, y Joe Ball era alguien grande. Tenía contactos, dinero en efectivo, armas en la trastienda y una reputación de hombre peligroso. Durante años había entrenado con precisión militar. Sabía disparar, sabía esconder y, sobre todo, sabía cuándo callar. Fue entonces cuando Lucy Moore apareció en escena. Lucy era más joven que las otras. Una chica sencilla, con acento suave y ojos de miedo constante, también trabajó en el bar. Al principio, todos pensaron que era una más. Otra cara bonita para servir cervezas y limpiar mesas. Pero ella tenía algo distinto. Parecía mirar todo con más atención. Y cuando se fue del pueblo, fue porque alguien la ayudó a escapar. 3 semanas después llegó a San Antonio herida, pálida y sin querer hablar. Pero terminó haciéndolo. Le contó a la policía lo que había vivido. Que Joe le disparó en la cabeza, que pensó que estaba muerta y que logró escapar arrastrándose, que había cuerpos, que los había visto, que sabía que algunas de las mujeres desaparecidas no estaban muy lejos, no en otro estado, no en otro país. Estaban ahí, en Elmendorf. Estaban en el estanque. El testimonio de Lucy fue el empujón que faltaba. La policía del condado decidió que era momento de hablar con Joe, pero no lo hicieron de inmediato. Tenían miedo. Miedo real. Sabían de lo que era capaz. Sabían de los caimanes. Sabían que, si no actuaban con cuidado, alguien más podía terminar en ese estanque. Primero lo intentaron por la periferia. Visitaron el bar, hablaron con empleados, revisaron documentos. Joe no se inmutó. Estaba detrás de la barra sirviendo cervezas como si nada pasara. Respondía con frases cortas, sin emoción. No parecía nervioso. No parecía preocupado. Pero algo en sus ojos había cambiado. Ya no era solo frío, era cálculo. Mientras tanto, en San Antonio, se estaba armando un caso. No tenían cuerpos. No tenían pruebas físicas, solo tenían a Lucy, sus palabras, y una pila de nombres en la lista de desaparecidas. Eso no era suficiente. Pero lo que sí tenían era al ayudante de Joe, un hombre de nombre Clifford Wheeler, que había trabajado en la trastienda del bar. Llevaba meses viéndolo todo desde cerca. Al principio se negó a hablar. Decía que no sabía nada, que Joe era raro, pero no asesino. Pero cuando lo interrogaron más a fondo y le ofrecieron protección, Clifford se quebró. Y lo que contó cambió todo. Dijo que había visto a Joe arrastrar bolsas pesadas hacia el estanque. Que una vez, mientras limpiaba la parte trasera del bar, encontró sangre en el suelo. Que había un cuarto al que nadie entraba, con candado, y que apestaba a muerte. Y que sí, que Joe había matado a Hazel Brown, que le disparó en la cabeza mientras dormía, que la envolvió en una sábana, que le pidió ayuda para deshacerse del cuerpo, y que después, los caimanes se encargaron del resto. Clifford dijo que no sabía cuántas había, que podían ser 3 o 5 o más, que Joe no hablaba de eso, solo lo hacía, que se volvía distinto, más lento, como si no matara por rabia, sino por costumbre, como si matar fuera parte del trabajo. La policía ya no podía esperar más. Prepararon una orden.
Querían interrogarlo formalmente. Ya no era solo un personaje extraño con caimanes. Era un sospechoso con nombre, con acusaciones, y con un estanque que ya nadie podía ignorar. El 24 de septiembre de 1938, dos agentes llegaron a The Sociable Inn. Joe estaba como siempre, tranquilo, detrás de la barra. Cuando lo llamaron, no discutió. Caminó con ellos hacia la parte trasera del local. Pero al entrar a la trastienda, hizo algo que nadie esperaba. Metió la mano bajo el mostrador, sacó una pistola y sin decir palabras se disparó en el pecho. Murió en el acto. Ni una confesión, ni una nota. Solo el silencio de siempre. Y un cuerpo más. El cuerpo de Joe Ball. La noticia corrió como fuego seco por todo Texas. El hombre de los caimanes, el que muchos habían temido en voz baja, se había quitado la vida en su propio bar. Justo cuando la verdad empezaba a salir, cuando los nombres desaparecidos volvían a escucharse en las radios, cuando el pueblo por fin había reunido el coraje para mirar al estanque, Joe Ball se había borrado del mapa. Para algunos fue cobardía, para otros su último acto de control. No iba a dejar que lo arrestaran, que lo expusieran, que lo juzgaran como a un hombre cualquiera. Hasta el final, Joe decidió su destino. Igual que, supuestamente, había decidido el de tantas mujeres. Pero si pensaban que con su muerte todo quedaba resuelto, se equivocaban. Porque en Elmendorf, lo más aterrador no fue el crimen, sino lo que quedó después. La policía cercó la taberna. Revisaron todo, los sótanos, los cuartos cerrados, la tierra alrededor del local. El estanque. Sacaron barro durante días, pero no encontraron restos humanos, ni huesos, ni dientes, solo agua sucia, trozos de carne animal y los caimanes, bestias silenciosas, enormes, que nadaban como si no entendieran el revuelo afuera, aunque tal vez sí lo sabían. Tal vez solo estaban esperando la próxima comida. Clifford Wheeler volvió a hablar, esta vez con más detalles. Dijo que, además de Hazel, había otra mujer, Ingledew, una exnovia de Joe que había intentado dejarlo. Dijo que la mató con una escopeta, que quemó sus restos, que la enterró en un terreno baldío. Llevó a la policía al lugar. Ahí encontraron fragmentos de hueso, parte de una columna vertebral y botones metálicos. No era suficiente para identificarla, pero sí para confirmar lo que todos ya sabían. Joe no era solo un hombre extraño, era un asesino, tal vez uno en serie, pero sin cuerpos, sin pruebas completas, sin confesiones. Lo único que quedaba eran relatos, suposiciones, historias de taberna mezcladas con verdades parciales. Y eso fue, quizás, lo más perturbador. Nunca se supo exactamente cuántas mujeres mató. Algunos decían 5, otros hablaban de una docena. Un periodista local se atrevió a escribir que pudieron ser hasta 20, pero lo cierto es que el barro del estanque nunca lo dijo. ¿Y los caimanes? Tampoco. Después de su muerte, los animales fueron trasladados a un zoológico. Uno de ellos murió en el proceso. Los otros fueron reubicados. El estanque fue drenado, clausurado, cubierto con tierra. El bar cerró. Y Elmendorf, ese pequeño pueblo al sur de Texas, trató de volver a respirar. Pero no se puede enterrar un miedo así sin que algo quede en la superficie. Porque Joe Ball ya no estaba, pero su sombra seguía ahí. Si te gustan los casos reales contados con todos sus detalles, suscríbete al canal y deja tu me gusta para que podamos seguir trayendo más contenido como este. Y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo y qué hora es allí. Nos encanta leerte y saber hasta dónde llegan estas historias. Gracias por acompañarnos.